Universidad Católica Virtual. Canal Católico. Hola. Vamos a comenzar este segundo momento de formación. El tema a abordar es: ¿cuál debe ser la señal que debe representar a todo cristiano? Comencemos. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora vamos a disponer nuestro corazón con el siguiente video. Muy bien. Vamos a comenzar con un cuestionario básico de catecismo, para saber cuánto recuerdas de lo aprendido desde tu infancia. Primera parte. Responde en tu mente a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu signo? Ahora la segunda parte. Imagina un camino que se bifurca. Por un lado va hacia el camino del placer. Y por el otro lado, se dirige hacia el camino del dolor. Piensa en tu mente. Con sinceridad, por favor. ¿Cuál escogerías? ¿El camino que lleva hacia el placer? ¿O el camino que lleva hacia el dolor? Ahora la tercera parte del cuestionario básico. Primer pregunta. Dios al crearnos además de un cuerpo nos dio una. Segunda pregunta. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Tercera pregunta. El alma, principalmente está hecha de. No lo recuerdas, no te preocupes, más adelante lo abordaremos. ¿A qué actividad dedicas mayor cantidad de horas durante tu día? Es común dedicarle la mayor cantidad de horas a trabajar, pero ¿cuántas horas trabajas y para qué trabajas? Creo que trabajamos bastantes horas y también creo que para ganar dinero. Y el dinero lo utilizamos principalmente para alimentarnos, ¿verdad? La última pregunta. ¿Cuántas horas de trabajo espiritual realizas al día? Muy bien, entremos en tema. ¿Sabes persignarte? Coloca tu mano y dedos como en la imagen. Los tres dedos extendidos representan la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El dedo índice y el dedo pulgar, entrecruzados, significa que tenemos dos naturalezas. Nuestra naturaleza humana, dedo índice. Y nuestra naturaleza divina o que va hacia Dios, dedo pulgar. Con nuestro dedo pulgar tocándonos, nos persignamos de la siguiente manera. Sobre nuestra frente, hacemos la señal de la cruz con nuestra mano y decimos: por la señal de la Santa Cruz. Luego, marcando la señal de la cruz en nuestra boca, rezamos: de nuestros enemigos. Y, marcando la señal de la cruz en nuestro tronco corporal, decimos: líbranos, Señor, Dios nuestro. Terminamos con la señal de la cruz en la frente, luego el tronco y ambos hombros diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te percataste que el persignado menciona a los enemigos del alma? Cuando decimos, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. La pregunta es: ¿cuáles son esos enemigos del alma? Trata de recordarlos en tu mente. ¿Lo sabes? Pues veamos. También recuerdas en una pregunta anterior que dijiste que le perteneces a los enemigos de tu alma. Si recuerdas. Te pregunto, ¿cuál es el signo o la señal del cristiano? Por la señal de la Santa Cruz y le pedimos que nos libere de nuestros enemigos. ¿Recuerdas? El signo que debe identificar a todo cristiano es el signo de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué cuando te pregunté dijiste que tu signo era Piscis, Leo, o esos otros que no son, pero que sí están en tu mente?
Pues bien, los enemigos del alma son los causantes de nuestra muerte espiritual. Son aquellos que hacen que nos alejemos de Dios, incluso al punto de olvidarnos de Él. Porque, ¿acaso no es olvidarnos de Dios si ni siquiera recordamos cuál es nuestro signo de cristianos? Permíteme decirte quiénes son esos enemigos. El primero es la consecuencia de todos ellos, el pecado. Los enemigos son. El primero es el demonio, que hizo caer a Adán y a Eva en la primera desobediencia a Dios. Caer en pecado. El segundo es el mundo, que es este ambiente anticristiano que vivimos normalmente en la vida cotidiana, y que parece decirnos que Dios no es importante en todos los aspectos de nuestra vida. E incluso, nos impone signos contrarios al de la cruz. Y el tercero es la carne. Es esta debilidad tuya y mía que a veces nos aleja de actos de fe como rezar, orar e ir a la misa, así como de hacer el bien o luchar por la verdad. Dice la Santa Biblia, la carne es débil. Observa cómo estos enemigos del alma nos hacen creer que, incluso, cosas como matar, son correctas. ¿No me crees? Mira esto. Era un plan para realizar abortos al que se llamó Plan de Educación Sexual. Había que acabar con su inocencia, apartarlas de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores en sexo. Así podríamos darles anticonceptivos de baja dosis y preservativos defectuosos para que quedaran embarazadas fácilmente. Nuestro objetivo era realizar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. El número de personas afectadas por el aborto es incalculable. Para mí el aborto es la máxima explotación de la mujer. Abortar es algo tan vergonzoso y reservado que muchas mujeres jamás le cuentan a nadie que han abortado. Callan durante 20, 30, 40 o 55 años. Están tan traumatizadas que permanecen en silencio. Numerosos estudios de médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser vivo, sea este de la especie humana o de otra. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables trabajos médicos, biológicos y científicos. Los centros de planificación familiar están ahora en expansión. Se están construyendo grandes clínicas abortistas en previsión del nuevo plan de salud. Es mucho el dinero en juego. Nunca aceptábamos cheques. Siempre pedíamos a las mujeres dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, así no hay que dar cuenta de lo pagado. Cuando luchas por tu vida, necesitas saber por qué luchas. Si por lo que estamos luchando es vida, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Si lucho duramente por salvar mi propia vida, ¿cómo voy a ser capaz de matar a otro para lograrlo? Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés. Si la gente supiera realmente el daño que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de los bebés muertos, se acabaría con ello. Ahora piensa. Si trabajamos muchas horas para alimentar el cuerpo. Porque, si no lo alimentamos, se debilita y muere. Pues piensa en cuán muy poco trabajo dijimos hacer para alimentar el alma. Y además los enemigos nos hacen prácticamente olvidarnos de Dios. Imagina cómo estará nuestra alma actualmente. Muy, pero muy débil, o incluso, muerta. Imagina ese estado nuestro actual. Por eso es importante prepararnos en la fe. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Alguna vez has visto cuando se caen los frutos o las hojas de los árboles y flotan hacia arriba? Nunca has visto caer los frutos de un árbol hacia arriba, hacia el cielo. Bueno, sabes que la Tierra es el centro del universo y el Sol gira alrededor de ella.
Pues no, las cosas no caen para arriba ni el sol gira alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que tiene un movimiento de rotación y otro de traslación, que la mueve alrededor del Sol. ¿Y crees que alguna vez el Sol se dará una vueltecita por el universo? ¿Qué pasaría si esto sucediera? ¿Qué nos pasaría tan solo con un estornudo del Sol? ¿Te imaginas? Bueno. Lo que quiero decirte es que, todo en el universo tiene un orden que fue creado y es mantenido por Dios. ¿Estás de acuerdo? Pues bien. ¿Cuál crees que es la criatura más perfectible creada por Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice: Sed santos como mi Padre lo es y sed perfectos como mi Padre lo es. Y, si la humanidad es la criatura más perfectible, entonces, los humanos tendremos algún orden creado por Dios. ¿Y cuál será ese orden establecido por Dios para la humanidad? Ese orden establecido por Dios es lo que nos hace más valiosos ante Él. Y debemos guardar ese orden por ser de gran valor. ¿Y cuál es ese valor de orden otorgado por Dios? Pues, en lo más alto, está el valor o el orden espiritual. Lo que tiene que ver con nuestra alma y nuestra relación con Dios. Después está el valor o el orden de la razón, que nos diferencia de todas las otras criaturas creadas por Dios. Después está el valor de las emociones o sentimientos, ya en orden de nuestro cuerpo. Y por último, está nuestro orden material, nuestro cuerpo. Todo debe estar integrado como uno solo. El cuerpo está en el espíritu y no al revés. ¿Recuerdas la pregunta inicial sobre de qué está hecha el alma humana? Pues las tres potencias humanas son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Nuestro entendimiento ocupa la parte de la memoria y en uso de esa razón, podemos comprender o entender conceptos más allá de nuestro mundo físico o material, como la fe, que sin ver, sabemos, por la gracia, que Dios está presente. Y el entendimiento, es un don de Dios, no es una capacidad humana, nuestra capacidad tiene su límite en la razón, pero el entendimiento es un don del Espíritu. Por otra parte, nuestra voluntad es lo que conocemos también como libre albedrío. Es ese don de Dios para poder decidir por Dios mismo. La libertad consiste solo en eso, escoger a Dios entre todo. A veces nos quieren confundir diciendo que la libertad es escoger el bien y el mal. Eso no es cierto. Mira. Te doy un ejemplo muy sencillo y cotidiano. ¿Alguna vez has ido al mercado a comprar jitomates? ¿Qué jitomates escoges, los más buenos o los podridos? ¿Cómo llamarías a una persona que dijera, como soy libre escojo los malos, los más podridos? ¿Acaso no estaría fuera de razón? Pues bien, así utilizamos en lo cotidiano nuestra libertad. Escogiendo lo mejor de lo mejor. ¿Y acaso hay alguien mejor que Dios? Entonces, ¿por qué tú y yo a veces no lo escogemos entre todo lo demás? Muy bien, este es el secreto del valor divino de lo humano. Tenemos potencias humanas y dones otorgados directamente por el Espíritu Santo. Como mencionamos uno en la diapositiva anterior, el entendimiento. ¿Qué es de orden espiritual? Más allá de las potencias humanas. Pues son 7 los dones otorgados a nosotros por el Espíritu Santo, siempre que nos mantengamos en gracia o santidad. Es decir, haciendo su voluntad en todo. Estos dones son: el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de sabiduría, el don de piedad, el don de temor de Dios, y el don de consejo. ¿Te imaginas poder desarrollar todos los dones? Ello es posible estando en gracia o santidad. ¿Imaginas tener el don de sabiduría? ¿O el don de consejo para nuestros hijos? ¿El don de ciencia? Pues, todos ellos son nuestros por obra del Espíritu Santo y debemos desarrollarlos y alimentarlos con la fidelidad a la gracia, la santidad. Una vez que hemos comprendido la importancia de los dones para la vida eterna, debemos comprender que no solo debemos tenerlos, sino de desarrollarlos con la gracia, también en el orden material, en nuestro cuerpo. Y estos deben ser manifiestos o vistos y ejecutados a través de las obras o actos humanos.
Pero nuestras obras pueden ser buenas, pero también podemos cometer actos de maldad. ¿Cómo saber y lograr que todo lo que hagamos es una obra buena? Pues sencillamente, estas obras deben ser obras de virtud, obras con virtud. Lo contrario a la virtud, son los vicios. Cuando realizamos actos manifiestos de virtud, estamos realizando obras buenas, actos buenos. Cuando carecen de virtud, o son obras inútiles, o son actos malos o vicios. ¿Y cómo lograr desarrollar las virtudes en nuestros actos? Aquí tenemos esa perfección a la que se refería nuestro Señor Jesucristo. La ética de las virtudes. Comienza con el autoconocimiento que logremos de nosotros mismos. En este punto, debemos imitar las obras de Dios y ofrecerlas para Dios. Cuando vamos desarrollando y reconociendo nuestra posibilidad, potenciamos las virtudes y trabajamos en ellas. Logramos el siguiente nivel, que es asemejarse a Dios, ser perfectos como mi Padre lo es. Y, cuando logramos vivir así en nuestra vida siempre y en todo, en Dios, entonces somos tal cual Dios nos pensó y creó desde el principio. Imagen de Dios, y se comenzarán a manifestar los dones y los actos virtuosos en nuestra vida. A esa manifestación le llamamos, frutos del Espíritu. Por ejemplo, el amor es lo más sublime, pero hay niveles de virtud al obrar con amor. Está el amor carnal, que está muy en orden material y corporal, que es sublime si se realiza y lleva a Dios. Ahí el por qué el aborto es un asesinato en contra del amor, incluso, simplemente del amor carnal. Este nivel de amor, es más de imitación de Dios, pero puede perfeccionarse y hacerse sublime. Un nivel más elevado de amor, sería el de esposos, conyugal, o de hijos, filial, o de madre, maternal. Estos niveles son más de potencia de semejanza de Dios. Pero, tenemos el más alto y virtuoso nivel de amor, el ágape. Es cuando podemos afirmar, sentir y manifestar esos frutos del Espíritu que nos llevan a decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. En este nivel, somos uno con Dios, somos imagen de Dios. Ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y muchos santos que prefieren morir, antes que pecar. También hablamos ya de que, así como alimentamos nuestro cuerpo con frutas, verduras, carne, entre otros alimentos, para no morir, también debemos alimentar el alma. Pero, ¿cuál es el alimento del alma? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y cómo podemos comerlos? Los alimentos sagrados para alimentar el alma son los sacramentos. Estos alimentos sagrados nutren por primera vez la gracia en el alma. Luego, avanzando en el desarrollo espiritual, podemos con ellos, seguir nutriendo el alma con la gracia o santidad. Estos son signos sensibles que alimentan la gracia en el alma, la mantienen y la aumentan. Veamos esta tabla. Encontramos los dones que nos ayudan a perfeccionar la virtud. Y lo que alimenta las potencias del alma para alcanzar esa perfección, son los sacramentos. Cada sacramento está destinado a alimentar el alma de una gracia especial y por lo tanto, alcanzar y perfeccionar la virtud. Por ejemplo, el bautismo es el sacramento que borra toda huella de pecado y entrega por primera vez esa gracia santificante que se había perdido con el pecado. Pero después, tenemos que seguir alimentando el alma, o puede morir de nuevo si se queda sin la gracia. Así pues, si por ejemplo, recibo la Santa Eucaristía, o comunión, claro, siempre que voy a misa puedo recibirla, siempre que no tenga razón de pecado. Y cada vez que frecuento más la comunión, se fortalece la virtud de la caridad o del amor, que se va perfeccionando desde la imitación de Dios. Luego a asemejarse a Dios. Y hasta llegar a ser imagen de Dios mismo. Entonces nuestras obras y actos serán de amor, es decir, de caridad, así como Dios nos da, gratis. Y ese perfeccionamiento en la práctica de la caridad, nos lleva a desarrollar el don de la sabiduría. Así pues, si quiero desarrollar la virtud de la justicia, hasta el nivel de semejanza e imagen de Dios, entonces debo acercarme al sacramento de la confesión. Donde, aprendiendo a perdonar a otros como quiero que Dios me perdone a mí, entonces, se potencia el don de piedad.
Así pues, acercándome a alimentar mi alma con los sacramentos, entonces podré llegar a ser uno con Dios, como decía San Pablo y tantos otros santos. ¿Acaso hay camino de perfección más deseable que este? Recuerda, los sacramentos solo surgen o los crea Dios en la Santa Misa, a través del sacerdote, que es un sacramento vivo. Así que, la gracia, la santidad y la perfección solicitada por nuestro Señor, siempre comienza y crece en la Santa Misa y alimentándonos con los sacramentos. No hay otra manera. ¿Entiendes la importancia de la misa en tu vida eterna? ¿Estás dispuesto o dispuesta a comenzar ese camino de alimentación sagrado para siempre? Así pues, con esa alegría de la santidad que retomaremos a partir de hoy, a propósito de los sacramentos, terminemos con esta canción de reflexión.